Hacer un podcast puede parecer una tarea sencilla, pero no lo es, y menos cuando se trata de una propuesta que busca contar historias de toda América Latina. Para no ir lejos, detrás de la primera temporada de Brújula Sonora Podcast hubo cientos de horas de preparación e investigación. 136 horas en escritura de libretos. Más de 85 horas de grabación. 272 horas de postproducción. Más de 40 semanas de trabajo. Logramos tener 23 invitados de 11 nacionalidades. 31 voces contaron historias de 9 países de la región. Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Uruguay. Todo esto para lograr 17 episodios al aire. Pero realmente, ¿qué es lo que sucede detrás de micrófonos? Aquí comienza Brújula Sonora Podcast, aguja magnética para tiempos de cambio. Entrevistas e historias de América Latina para entender conexiones entre ambiente, economía y clima, analizar el panorama mundial y compartir soluciones innovadoras que nos muestren la ruta a otras posibilidades. Brújula Sonora Podcast, una iniciativa de Transforma con la postproducción de Acorde Podcast. Hola a todos y todas, estamos seguras de que no nos esperaban, pero aquí estamos de regreso con Brújula Sonora Podcast en un episodio muy especial. Una vez más vamos a estar acompañándoles Mariana Rojas y quien les habla, Natalia Borrero. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Natalia, todo muy bien. Efectivamente, hoy tendremos ese episodio donde les queremos presentar a parte de nuestro equipo que estuvo acompañándonos durante toda esta temporada y queremos que lo conozcan y que sepan cuál ha sido la experiencia detrás de esta producción. Entonces, comencemos. Sí, Mariana, comencemos por el principio. Vamos a contarles cómo fue que llegamos a Brújula Sonora y pues con esto me refiero a cómo llegamos al nombre de Brújula Sonora. Realmente fue un reto, por más fácil que parezca, tuvimos un proceso largo y para esto quiero invitar a Natalia Gómez, más conocida como Nago, quien ha sido la persona y la voz detrás de las historias y la encargada de escribir y organizar nuestros libretos. Entonces, Natalia, bienvenida, hola. Hola, ¿cómo están? Para mí es un gusto estar aquí en un espacio distinto, no contándoles historias, sino contándoles, pues bueno, el cuento de cómo llegamos a Brújula Sonora, que no solo fue el nombre. Yo recuerdo que tuvimos unas sesiones de planeación, de botar ideas, de hacer divergencia y convergencia de ideas con personas del equipo de Transforma. Un trabajo colectivo bien interesante que nos permitió tener el formato que hoy tenemos para Brújula Sonora. ¿Ustedes qué recuerdan de ese proceso? Bueno, el proyecto comenzó cuando estábamos todavía en pandemia. Pues todavía estamos en pandemia, ¿no? Pero fue justo como cuando estaba la cosa un poco más compleja, entonces fue imposible vernos. Todo ha sido un proceso que se ha hecho a partir de mucho Zoom y de mucho Zencastr y de muchas aplicaciones que nos permitían reunirnos y empezar a idear, a soñarnos cómo queríamos escuchar esto, cuál queríamos que fuera la estructura, el formato, que fuera un formato diferente, pero que combinara la voz de expertos, pero también la voz de las comunidades, de los proyectos que estaban llevando a la realidad todos estos temas de los que hablábamos. Entonces fueron unas reuniones bastante largas de definir temas, de definir posibles invitados que pues a lo largo de un año de trabajo se fueron depurando y fueron cambiando, pero este principio pues nos tomó bastante tiempo antes de, como dice Nago, de que llegáramos al nombre. De hecho, Mari, no sé si tú te acuerdas muy bien cuántos nombres tuvimos al principio, cómo fue como también llegar a ese momento. Sí, realmente eso fue, yo me acuerdo que una vez ya tuvimos como un poco el enfoque que queríamos del podcast, la estructura, qué queríamos comunicar, a qué audiencia queríamos llegar, pues empezamos a pensar precisamente en el nombre y tuvimos más o menos una lista de 70 nombres donde por alguna razón no nos sonaba uno, no nos combinaba y bueno, después de mucho darle vueltas, llegamos finalmente a Brújula Sonora Podcast. Y ahí quisiera que le contemos a nuestra audiencia por qué llegamos a Brújula Sonora Podcast.
Mari, yo recuerdo que después de tener toda esa lista empezamos un proceso de votación y de análisis porque no queríamos caer en lugares comunes, porque si bien íbamos a abordar temas de sostenibilidad, pues no era exclusivamente eso, queríamos conectar temas y diferentes variables para entenderlos como de una manera global. Y me acuerdo que Gaby hacía parte del equipo de Brújula Sonora Podcast y a ella se le ocurrió el Brújula Sonora. Creo que tenía que ver con buscar norte, dar dirección. ¿Tú qué recuerdas, Mari? Sí, exactamente. Como queríamos de alguna forma que el podcast nos mostrara diferentes tipos o formas de abordar problemáticas asociadas a cambio climático, a conservación, y queríamos también mostrar en el territorio cómo se está llevando a cabo ese tipo de proyectos. Entonces, por lo tanto, lo que queríamos era dar norte frente a posibles soluciones que hay en términos de resolver como estas problemáticas, y por eso se nos ocurrió que una de las opciones podía ser la brújula. La brújula nos da norte y nos da sentido hacia dónde deberíamos ir. Y Sonora, pues evidentemente porque es un proyecto de audio, por lo tanto queríamos también que eso se resaltara en el nombre. Y así fue como llegamos a este nombre que pues nos ha permitido llegar a ustedes y que esperamos siga dando direcciones y posibilidades para entender estos temas y también pensar en soluciones y posibilidades de cambio, ¿no? Sí, que al final del día era un poco lo que queríamos o lo que queremos, porque pues apenas vamos con una temporada, pero seguramente vamos a seguir, y es ir generando también estas interconexiones de temas que son muy importantes, que son fundamentales, que nos tocan a todos, pero que a veces no los abordamos porque no los entendemos bien. Entonces, un poco esa también fue la idea con Brújula, y es ver algunos de estos temas tan importantes de una manera mucho más holística, ver cómo se toca el cambio climático con la economía, pero al mismo tiempo con la salud, y creo que eso de alguna forma lo logramos. Bueno, y ahora queremos compartirles cuál es todo ese trabajo que hay detrás de la producción de estos episodios. Y para esto entonces queremos presentarles a Diana Montaño. Diana, bienvenida. Cuéntanos cómo era desarrollar la investigación para llegar a los temas que tuvimos durante toda la temporada. Hola Mari, gracias. Bueno, pues detrás de cada episodio de Brújula Sonora Podcast, por supuesto, teníamos que hacer una buena investigación de los temas. Esto implicaba leer documentos regionales, por lo general de agencias y de centros de investigación, para ganar un buen contexto de cada tema y con ello incluir esos datos centrales y fundamentales que hacen que cada episodio sea tan valioso. Por supuesto, conseguir estos datos implica siempre estar revisando qué es lo último que se ha publicado. Tratábamos de acudir a fuentes recientes, al menos de los últimos años, extraer los datos más útiles y destacarlos casi siempre en la introducción. Yo creo que ahí quizás Nata recordará uno de los datos más interesantes que dimos, no sé, como por ejemplo en océanos, cuánto recogía el océano de CO2, esos datos curiosos que dejábamos en los episodios. Me acuerdo, Diani, me acuerdo. De hecho, porque es nuestro último episodio y para los que no lo han escuchado, los invitamos a que lo escuchen. Los océanos capturan el 30% del CO2 que se emite a la atmósfera, más o menos, entre el 25 y 30%. Pero sí, como Diana dice, cada episodio está lleno de una cantidad de información, mucha incluso se nos quedaba por fuera. Fueron horas de grabación con los invitados que fueron generosísimos con nosotras en su tiempo y pues estaban ahí como explicándonos cada uno de estos temas con mayor profundidad. Entonces, lo que sí quisiéramos como recalcar de todo este proceso es que a veces nos imaginamos que hacer un podcast es muy fácil y que solamente es como grabarnos y subir, pero honestamente llegar a ustedes con un podcast de calidad, con información veraz, con información que pueda ser comprensible, requiere mucho trabajo. O sea, es definir el tema, pero después de definir ese tema es meternos en lo más profundo que podamos de conocer de qué se trata, traducirlo a un lenguaje más oral y luego pues buscar a los invitados, que también es un reto, y quiero que ahorita Mariana nos cuente un poco cómo fue ese reto de llegar a
a estos invitados que ustedes los escucharon y eran de muchos lugares de Latinoamérica, pero pues buscarlos, encontrarlos, coordinar con sus agendas una entrevista nunca es fácil, y a eso pues quiero que se imaginen que había que sumarle que teníamos que encontrar una historia que también estuviera en otro lugar de Latinoamérica, y las historias no eran con una persona, sino eran mínimo 3 entrevistas o 4 entrevistas, pero entonces es como para que se hagan una idea que esta temporada tiene detrás unas cifras inmensas que ya escucharon en la introducción, de horas de investigación, de horas de producción, de horas de grabación, de horas de edición. Entonces, nada, no es un limitante todo esto de hacer un podcast, pero hacer un podcast con calidad definitivamente sí requiere un trabajo y una dedicación importante. Ya se imaginarán lo que fue llegar a cada uno de los invitados que tuvimos en las entrevistas. Para eso tuvimos un montón de personas apoyándonos, ayudándonos a llegar a esas personas. En algunos casos teníamos contactos directos, en otros era a través de varias personas. Por lo tanto, algo muy valioso de este periodo, digamos, de producción del podcast también fue la elaboración de una red de personas de apoyo que estuvieron dispuestas a generosamente compartirnos contactos. Y bueno, otro reto importante que teníamos era cómo lograr cuadrar las agendas de muchas personas que estaban en otros países de la región para que pudiéramos coordinar el momento de la grabación. Entonces creo que fueron otro montón de horas dedicadas a la gestión de esas personas, de contarles de qué se trataba y después sí coordinar un espacio de grabación que fuera finalmente lo que ustedes oyen después de un proceso de postproducción también intenso. Y que la grabación, Mari, valga la pena decirlo, también era otro parto, porque lidiamos muchas veces con los problemas de conectividad, con problemas técnicos, intentamos hacerlo lo mejor posible y creo que así fue. Y también pues hubo muchos chascarrillos y muchas cosas de las que, chascarrillos decimos en Colombia, pero muchas cosas graciosas que disfrutamos también haciendo las grabaciones. Y bueno, no sé, Nata, ¿qué se acuerda ahí de esos momentos divertidos? Yo meto la cucharada ahí porque creo que uno de los temas que más nos estresaba al principio era tener ruidos y que como no estamos grabando en estudio, evidentemente porque estamos en un momento de restricciones por la pandemia, pues el hecho de que sonara una ambulancia, pasara un camión, el perro saltara encima del computador, todo eso eran temas que al principio nos estresaban y que finalmente pues fuimos manejándolos para que no incomodaran y para que realmente pues fuera un podcast lo más limpio posible. Bueno, y me imagino que Nata hablaba de los chascarrillos y me mencionó a mí porque quiero contarles que para mí tutear es súper difícil. Yo usteo a todo el mundo. Y entonces ustedes aquí me han escuchado tuteando, pero esto no fue tan fácil. Los primeros episodios tuvimos que repetir muchas preguntas porque yo terminaba tusteando a los personajes a los que estábamos entrevistando. Entonces eso nos requirió también pues volver a grabar varias veces y que yo me entrenara un poco más y que hoy ya esté aquí muy pulida tuteando a todo el mundo. Fue divertido, nos reímos, disfrutamos de las grabaciones porque también eran un momento pues para aprender, ¿no? Porque creo que eso es muy valioso de esto, es que todas aprendimos de este proceso y fue divertido hacerlo. Entonces yo les invito a que escuchemos un par de esos momentos graciosos y de disfrute que tuvimos en las grabaciones en Brújula Sonora. Nos acompañó Ana Fernanda Mayhuashka, economista. Sonó un ruido, ¿cierto? Una silla que toca echarle aceitico. Sí. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Aguja magnética para tiempos de cambio. Ya me dio pesar. Listo, sí. Yo creo que queda. Pobre Nata, listo. Porque hay muchos errores. Nata, perdón, le va a tocar. Es la última versión de todo. Nata, sorry. Sí. Chair action. ¿Sonó mejor? Dile chair, como sin chair. El chair action, eso. Chair action. Eso, listo. Chair action. Chair action. Uh-huh. Asimismo, un estudio de chair action. Perdón. Asimismo, un estudio de chair action. ¿Y el chair action te sonó raro, Nata? Es por los brackets, Mari. A ver, dilo. Lo sé.
No. No ve que no me lo es. Hola Natalia, todo muy bien. Ya pues aquí preparada para este episodio donde vamos a hablar, como pudieron ver. ¿Y no vieron? Yo sí lo vi. Hola Mariana, muy bien. Poco ansiosa por este episodio que vamos a tener hoy porque es un tema bastante importante para todos nosotros y pues que se me olvidó lo que iba a decir. Perdón. ¿Otra vez entonces? Listo, Listo. sí. Espérense. Ansiosa no, expectante. Bueno, ya, sí. Curiosa, inquieta. Curiosa, esa me gusta. Bueno, sí, pues sí. Sí, Ya Listo. dicen por ahí que siempre, ya dicen por ahí que siempre nos encontramos a nosotros mismos en el mar. ¿No? ¿Eso es un dicho? No sé. Se puso muy esotérica. Sí, o sea, lo único que le faltaba a este episodio esotérico era el avance. No podía faltar. No. Había que cerrar esotéricamente. Bueno, y después de escucharnos nuevamente y de volvernos a reír de nosotras mismas, esperamos también ustedes se estén divirtiendo con este episodio. Queremos hablar de una parte que fue fundamental en este podcast y que además yo creo que ustedes también notaron ahí un poco de la evolución. Y con esto quiero que hablemos, Mariana, de lo que fue la imagen y lo que fue también ilustrar cada una de las portadas que tuvimos en la temporada. Fue otro gran proceso dentro de la producción de este podcast y para eso tenemos con nosotras hoy a Miguel Sánchez, quien es la persona que estuvo detrás de cada una de las ilustraciones y de la imagen. Entonces, Miguel, hola, bienvenido a este episodio. Hola Mariana, muchas gracias por invitarme. Bueno, pues Miguel, empecemos porque nos cuentes para ti qué significó que te invitáramos a trabajar en un podcast, por qué te llamó la atención y cómo fue ese proceso de pensar en la imagen de un podcast como Brújula Sonora. Cuando Natalia Borrero me escribió y me solicitó como su apoyo en la realización visual, digamos, tanto de la imagen como de las ilustraciones que acompañaban cada episodio, me pareció un proyecto bonito porque es algo que necesitamos, que es mejorar nuestro planeta y mejorar sus hábitos y todo el comportamiento hacia todos. Algo que me interesaba pero que nunca había profundizado porque uno le da prioridad siempre a sus cosas. Entonces fue muy lindo, fue chévere la experiencia, hablar con ustedes, conocer temas nuevos, digamos centralizar esas ideas también. Era un reto porque muchas veces yo no lo entendía, yo les pasaba bocetos, ustedes decían no Miguel, pero eso no es lo que nos imaginamos. Entonces digamos era chévere porque tenía yo que retarme a decir bueno, entonces ¿cómo comunico eso y que no sea como tan cliché, porque también digamos los temas de la sostenibilidad son muy clichés. Entonces, ¿cómo le daba uno la vuelta y comunicar, digamos, lo que ustedes querían? Era como tratar de meterme en esas cabecitas y buscar cuál era la solución correcta. Yo creo que es un tema bien interesante, ¿no? Porque poner también en imágenes que no sea como lo típico, lo que nosotros llamamos a veces, entre comillas, cliché, de representar la sostenibilidad. De hecho, la misma paleta de color, ¿no? Que siempre estamos como con colores muy tierra o muy verdes y que tú también nos ayudaste a crear la imagen de Brújula Sonora, ¿no? Ese proceso también, ¿cómo fue para ti? Como del logo, de la paleta de color. Ese proceso fue como de amores y odios, como que cuando me decían era como no, pero entonces ¿qué quiere? Pero ya después me tomaba la tarea, no, vamos a mirar cómo le damos la vuelta, cómo logramos que pues todos quedemos satisfechos pues con el trabajo que se está haciendo de un proyecto como tan bonito. El desarrollo de la imagen, digamos que en medio de todo fue algo fácil porque tuvimos una reunión todos, ustedes me contaron lo que querían comunicar, el nombre por sí es un nombre chévere, llamativo, genera recordación. Entonces ese proceso fue tratar de comunicar todo. El que ha visto el logo y lo detalla tiene, digamos, unos elementos muy finos y principales que explican sencillamente qué es Brújula Sonora, que es hablar temas de sostenibilidad y cómo involucra eso en nuestras vidas. Miguel, yo te tengo una pregunta. Yo tengo mi propia respuesta de lo que me imagino que tú dirías, pero quiero preguntarte, ¿cuál fue la ilustración que más te costó trabajo? Y después te cuento cuál creo yo que fue, pero dime tú. Bueno, tengo dos que fueron, digamos, en mi concepto las más débiles.
en concepto, que fue el episodio 5, el de clima en finanzas, y el de transmisión energética. Eran conceptos, como decirlo, muy amplios que involucraban como muchas cosas y yo no lograba como en una sola imagen plasmar todas esas ideas que ustedes me contaban. Fueron un reto, digamos, creo que hasta ustedes terminaron haciéndome boceticos de cómo se lo imaginaban ustedes. Llega su tiempo de frustración porque yo, pero ¿cómo así ellos me están haciendo los bocetos? Pero creo que fue parte también del aprendizaje, del proceso, del crecimiento y por eso es un proyecto bonito. Miguel, creo que estoy ganando yo una apuesta. Esta mañana planeando este episodio, dijimos apostemos, vamos a preguntarle cuál fue el episodio más difícil de ilustrar y yo sí sentía que había sido ese de finanzas climáticas, un tema que es demasiado importante pero también bastante difícil de comunicar. Sí, la verdad fue un tema difícil. Tenía muchas ideas y digamos, no sé, creo que hice como 3 bocetos y ustedes como, no, Miguel, no nos imaginamos eso. Yo, pero es que se imaginan. Pero fue chévere. A la final, digamos que en medio de todo el trabajo se lograron resultados muy chéveres, muy bonitos. Incluso me acuerdo que tuvimos una reunión como de, Miguel, estamos viendo ya todo como muy igual, ¿qué hacemos? Entonces, esa comunicación también creo que ayudó a que el proyecto creciera, motivara y cada vez fuera siendo como algo que lo hacía más como con pasión que solo por cumplir un trabajo. Y yo creo que como en todos los componentes o elementos de este podcast, pues se nota la evolución. Y yo creo que cada una de nosotras tiene una imagen o una ilustración preferida. Yo quiero preguntarte si tú, siendo el autor de cada una de ellas, puedes decir para ti cuál fue la mejor para ti, ¿no? Si quieres que te diga una favorita, difícil, tengo varias. Digamos, de las últimas ilustraciones, ya después, digamos, de cambiar un poco el estilo, todas me parecieron muy lindas. La del episodio 14 me parece mucho con respecto al concepto que comunicamos. También hubo una ilustración bonita, me acuerdo mucho que traté, fue como de convencerlas, no les envió boceto ni nada, yo les dije, la voy a finalizar porque si no, no me entienden y no me van a captar la idea que creía que era una buena idea, que era la del episodio 10, la de luces y perspectivas de transición energética. Esa ilustración también me pareció muy bonita porque traté de darle un concepto diferente, no mostrar, digamos, como las típicas luces artificiales, sino buscar un elemento natural que reflejara la luz como fue la luciérnaga. Y digamos, otra favorita fue la del último episodio, la de océanos. Me parecía un tema que tenía mucho potencial en cuanto a color, en cuanto a como a todo lo que rodea al mar. Creo que es en la que más me he demorado, la trabajé mucho, en serio, como que todos los días decía, bueno, mañana la puedo terminar, llegaba mañana y seguía haciéndole, pero fue una ilustración linda, le metí mucho cariño, yo dije, voy a cerrar con broche de oro y eso fue lo que traté de hacer y ya, creo que esas son mis 3 favoritas. Y cerraste con broche de oro, Miguel. Yo meto la cucharada también para que cada una diga, pues, cuál fue su ilustración favorita. A mí, en realidad, me gustó mucho la ilustración del episodio 10, Luces y Perspectivas en la transición energética. Es mi favorita. Diani, ¿cuál fue la tuya? Yo estaba acá revisando porque coincido mucho con Miguel, pero diría que mi favorita es la de bosques. Me parece que es preciosa y sobre todo porque como que se sale del molde. Digamos que es un tema recurrente en las discusiones ambientales y se puede representar, digamos, de forma repetitiva, pero él logró ahí proponer algo muy, muy bonito y que muestra ese componente humano que refleja la historia de ese episodio en particular. Entonces creo que esa es mi favorita. Bueno, Nata, ¿qué dice? Sí, Nago, la mía también es bosques, pero también siento que le tengo un cariño especial a la de calidad del aire, porque también siento que ahí hubo un punto de quiebre en la línea gráfica y que Miguel nos tuvo una paciencia infinita con esa también. Y nada, creo que también es la oportunidad para decirle públicamente a Miguel que gracias por hacer parte de este equipo y por entendernos y por hacer todos los bocetos y todos los cambios que le pedimos siempre. Y lo que ustedes no saben es que nos estamos viendo en este momento en cámara y Mariana está chismoseando las ilustraciones para poder definir cuál fue su favorita. Mari, ¿cuál fue la tuya? Estaba acá tratando de recordar cada una para poder decirles cuál es mi favorita, porque es que la verdad hay muchas, sobre todo las últimas 4 o 5 son increíbles. Para mí creo que la de bosques, pero no quiero repetir, entonces me voy a enfocar sobre todo en la del episodio 12 de abejas y en el nuevo de océanos, porque los detalles que hay detrás
del panal y de la tortuga son increíbles para poder llegar y mostrar exactamente las arrugas, la aleta, las abejas, mejor dicho, las alas. Es increíble. Entonces también esas dos las pongo dentro de mi top 5. Bueno, y aprovechamos y invitamos a todas las personas que nos escuchan, que llegan por primera vez o que ya hacen parte de la comunidad Brújula Sonora a que nos cuenten cuál es su favorita, nos envíen sus mensajes y sigan recomendando el podcast. Bueno, y con esto entonces, Migue, te damos las gracias por habernos acompañado pues en toda la producción de este podcast de casi un año y habernos tenido tanta paciencia para llegar a cada una de las ilustraciones. Muchas gracias a ustedes por la confianza, por la invitación, por creer en mi trabajo. Sé que en medio de todas las maduras que pasamos repitiendo bocetos y tratando de llegar a una idea, lo bonito fue que al final fue un resultado que nos enorgullece a todos, que ayuda a enriquecer el proyecto y que espero poder seguir aportando mi granito de arena a este bonito proyecto. Si quieren conocer más de mi trabajo, pueden buscarme en Instagram como @miguelsanchez.co y nada, muchas gracias en serio por la invitación. Bueno, y ahora uno de los componentes más importantes de este podcast y son ustedes, nuestros oyentes, a quienes queríamos llegar en diferentes países de Latinoamérica. Fue un reto, pero lo logramos y pues abarcamos, yo creo que al menos una persona en cada uno de los países de Latinoamérica y de hecho por fuera de Latinoamérica nos escuchó, no mentiras, más de una persona, pero sí les queremos contar cuáles son esos países, esos 5 países que están como en el top y pues el primero es Colombia porque por supuesto producimos desde aquí, enseguida está México, Estados Unidos, Guatemala y Chile. Estados Unidos se nos sale de Latinoamérica, pero nos alegra muchísimo y agradecemos muchísimo a quienes están allá y quienes cada 15 días estaban ahí listos esperando para escuchar un nuevo episodio. Y permitir que ustedes nos digan qué les pareció el podcast y escucharlos a través de este episodio es la mejor manera de darles las gracias por su fidelidad y por habernos acompañado en toda esta temporada. También les recordamos que pueden seguirnos recomendando, cuesta 0 pesos. Y ahora vamos a escuchar un poco qué es lo que piensan y opinan nuestros oyentes de esta temporada. Hola, mi nombre es Alejandra Gabriela Ramírez de Honduras. Me encanta la iniciativa de Brújula Sonora Podcast y todas sus presentaciones. Estas son muy profesionales, objetivas, ordenadas y siempre seleccionan temas de mucho interés para el ámbito ambiental y social, donde yo me desempeño. Han enriquecido mis conocimientos en el área y me han dado nuevas perspectivas a través de casos de éxito. Felicidades y sigan así. Bueno, mi nombre es Aldo Benítez, soy periodista de La Nación de Paraguay y corresponsal de Mongabay Latam para el país. Lo que más me gustó de trabajar con Brújula Sonora Podcast fue la profesionalidad y sobre todo la buena calidad humana que hay detrás de todo este equipo que hace podcast, ¿verdad? Y tener la oportunidad de contar la historia de lo que pasa en Paraguay con respecto a la deforestación en esta plataforma, creo que fue una oportunidad muy importante para lo que hago profesionalmente y sobre todo que me pareció que es un trabajo profesional muy importante, de altísima calidad, que es una nueva forma de contar una historia, ¿verdad? Que muchísimas gracias por la oportunidad y por hacer este trabajo que es muy importante para toda la región, Natalia. Hola, mi nombre es Lina Peñuela, los escucho desde Colombia. He seguido esta temporada de Brújula Sonora con muchísimo interés. Las explicaciones de las anfitrionas y de los invitados, tanto nacionales como del resto del continente, me han parecido muy relevantes. Me gusta mucho la apuesta que tienen por equilibrar la rigurosidad técnica en el desarrollo de las temáticas y a su vez traer ejemplos o definiciones o comparaciones que permiten ilustrar con imágenes más cercanas algunos conceptos que pueden ser complejos. Me gusta mucho esta combinación entre el segmento teórico y las historias de éxito con una mirada puntual hacia América Latina. Creo que es súper chévere que esté en español, pues creo que posiciona el conocimiento y la experticia técnica que existe en nuestra región en estos temas, pasando por bosques, energía, financiación, negociaciones, así que ojalá vengan muchos más. Hola, mi nombre es Andrea Navas, soy literata, trabajo en un colegio y me gusta mucho Brújula Sonora Podcast porque me he familiarizado con temas que no conocía.
Mi episodio favorito es el de la calidad del aire porque me hizo pensar en ese tema y en mi salud. En general me gusta mucho el sonido inmersivo del podcast, por eso disfruto mucho escuchar los episodios siempre que voy al trabajo. De verdad que es bastante emocionante y conmovedor escuchar cada uno de los mensajes que nos llegaron de esta primera temporada, y creo que el agradecimiento es a ustedes, oyentes, porque sin ustedes no habría podcast. Y de verdad, sobre todo es un agradecimiento porque sabemos que estos temas no son fáciles y esperamos que en verdad esto se haya podido cumplir de alguna forma, que estos temas que a veces vemos tan elevados realmente se hayan ido masticando más y que hagan parte ahora de la vida y de las conversaciones hasta de pasillo que ustedes tengan, porque eso es lo que necesitamos, y yo creo que esa es la lección que a mí me queda: buscar cada vez más herramientas que nos permitan simplificar temas que son muy importantes, pero que sabemos que no son tan fáciles de comprender. Yo aprovecho también para agradecerle a todas las personas que nos apoyaron, tanto en las entrevistas como en las historias, como a revisar libretos, a revisar datos. Muchas gracias. Todo esto es un proceso que requiere mucha dedicación y creo que esa es una de las lecciones aprendidas para mí. Hay que dedicarle tiempo y creo que lo hicimos con el mayor cariño del mundo, entonces pues quedamos muy satisfechas. Y otra lección para mí aprendida es que realmente de cada tema uno quisiera poder abordarlo y entrar en los detalles, pero nos dábamos cuenta en cada una de las entrevistas que queríamos seguir hablando y queríamos seguir preguntando, pero aquí a la final nos tocaba recortar un montón de cosas y de material que tenemos porque finalmente era imposible tener entrevistas muy largas. Entonces creo que fue muy valioso todo el contenido que tenemos y que podemos desarrollarlo en unas próximas temporadas. Y yo quisiera oír de pronto también a Natalia y a Diana, y que con eso vayamos cerrando también este episodio especial. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas que para ustedes quedan de esta temporada? Uy, no, yo creo que me podría extender muchísimo, pero pues entre las más fundamentales, yo diría que la importancia de la cooperación. Y es que hay un montón de personas detrás de cada episodio, digamos que para mí fue impresionante. Yo, por ser el miembro más joven, quizás estaba en constante exposición a conocer, a entender, sobre todo dimensionar los temas. Y es que, pues retomando lo que ya decían Natalia y Mariana, lo que queda en el episodio es lo fundamental, pero es solo una parte de lo mucho y de lo rico y de lo profundo que hay en estos temas regionales que logramos divulgar y dar a conocer. Entonces creo que eso sería para sintetizar, pero un montón de aprendizajes muy bonitos. Bueno, pues Diani, yo creo, y complementando lo que ustedes comparten, para mí hay dos lecciones aprendidas. Una es que sí se puede llegar al territorio sin necesidad de ir al territorio. Y este podcast fue hecho 100% en línea, es decir, todos los episodios los grabamos a través de plataformas digitales y nunca pudimos ir al territorio, pero fue posible acercarnos al territorio. Nos hubiera encantado viajar a todos los lugares que nos compartieron sus historias, pero bueno, una pandemia de por medio nos imposibilitaba acceder a estas historias y por supuesto los recursos, porque movernos por todo Latinoamérica hubiese sido todo un reto pues presupuestal, pero sí se puede llegar a los territorios para contar esas historias valiosas. Y la otra lección aprendida es que sí se pueden contar las historias de sostenibilidad de una manera distinta. Logramos hablar en un lenguaje sencillo. Cada episodio fue un reto porque, por ejemplo, en mi caso, yo estaba hasta ahora adentrándome a los temas de cambio climático, sostenibilidad, transición energética, biodiversidad. Cada episodio era un reto distinto, pero sí se puede, ¿no? Sí podemos lograr contarlo de manera distinta y sencilla. Así que, bueno, creo que hemos reunido todas unas lecciones y aprendizajes bien valiosos e interesantes que son finalmente el resultado de todo este año de trabajo. Bueno, y ahora, de verdad, este es el último episodio con el que cerramos esta primera temporada de Brújula Sonora Podcast. Queríamos contarles qué hay detrás de cámaras, o mejor dicho, de micrófonos, y esperamos que nos sigan oyendo. Si es la primera vez que nos oyen, devuélvanse, tenemos 17 episodios adicionales y no dejen de oírnos mientras volvemos al aire. Gracias a todo el equipo, Natalia Gómez, Diana Montaño, Natalia Borrero, Miguel Sánchez y un montón de personas adicionales que estuvieron acompañándonos.
Así es, Mariana, para no hacernos más extensos ni seguir agradeciendo, porque en verdad cada una de esas personas seguro está escuchando esto y sabe que nos referimos a ella o a él. Pues nada, pueden seguir escuchándonos, pueden seguir compartiendo, pueden seguir dejándonos también sus comentarios en cada uno de los posts de redes sociales para también saber qué debemos mejorar, qué quisieran oír para la siguiente temporada. Así que seguimos en contacto. Este podcast se realiza gracias al apoyo de European Climate Foundation ECF. Y hasta aquí esta temporada de Brújula Sonora Podcast, aguja magnética para tiempos de cambio.